Muy buenos días, tardes o noches. Somos Pelayo. Hola. Gonzalo. Buenas. E Isma, servidor. Y esto es Charlas Claretianas. Hoy tenemos con nosotros a Fernando Canija. ¿Podría presentarse un poco para nuestra audiencia? Yo trabajo en las oficinas del colegio. Tuve una época en la que fui profesor del colegio. Fui antiguo alumno del colegio en los años... en la década de los años 60 y 70, ¿no? Y llevo pues ahora unos 30 y algo años trabajando en el colegio. La primera pregunta de nuestra entrevista es un poco general, se la hacemos a todo el mundo, y responda lo que le salga del alma. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando te digo la palabra Codema? Bueno, es algo asociado a mi vida, en el sentido de que fui alumno, muchos años, luego fui trabajador del centro, o sigo siendo trabajador del centro desde hace también muchos años, con lo cual, lo tengo totalmente asociado a mi vida. En el fondo, me siento hasta un poco... dueño también, es mi colegio. Nos has comentado que fuiste alumno. ¿Cuál fue tu primera experiencia o mejor experiencia como alumno del Codema? La primera es muy difícil de decir. Yo no empecé en el colegio desde pequeñito, porque vivía fuera de Gijón. Yo me incorporé al centro cuando tenía 8 años. Las primeras experiencias, mis primeros recuerdos son las filas en el patio. Todo era como muy ordenado. ¿Y el mejor? El mejor, como alumno. Yo diría que lo primero que salí muy contento del colegio, o sea, que tengo un excelente recuerdo del colegio, más que momentos puntuales. Yo lo pasé bien en el colegio. Pues Gonzalo. Y ahora, dentro de los cambios del colegio, del Codema, ¿cuál crees que ha sido el más significativo, más el tipo de edificio o relación alumnos-profesores? La relación alumnos-profesores es totalmente distinta. Yo recuerdo cuando yo volví al colegio y empecé a dar clases, en el fondo conocí a muchos de los que eran mis profesores, o sea, en mi época de alumno no los conocías, en el sentido de que hablamos de hace 50 años y la relación entre alumnos y profesores era mucho más, no sé si decir, distante, ¿no? O sea, había mucha más distancia entre alumnos y profesores. De hecho, eso a mí me chocó, no, fue una novedad, porque en realidad hay profesores a los que empecé a conocer cuando pasaron a ser colegas, por decirlo de algún modo. En cuanto a los edificios y las equipaciones, nada que ver. Básicamente los edificios son los mismos. En mi época no existía todavía la tercera ampliación que se hizo del colegio, o sea, toda la zona que es del polideportivo, las aulas que hay al final, en concreto, del pasillo de bachillerato, que vosotros conocéis hoy. Y todo era más básico. La única herramienta de clase era la pizarra y la tiza.
Hoy en día pues está claro que ya no es la pizarra y la tiza. O sea, ahí ha habido un cambio enorme. Y bueno, o sea, partiendo de que el CODEMA, vamos a decir así, es un organismo vivo, ha tenido tantos cambios, ¿cuál crees que fue ese punto de inflexión que hizo cambiar el CODEMA? Y además, vamos a decirlo así también, ¿qué cambió el CODEMA en ti? Vamos a ver. No sé si ha habido un punto de inflexión, sería muy difícil decirlo. O sea, algo que tú quisieras cambiar. Yo, vamos a ver, evidentemente, de ser alumno a ser profesor en el colegio, pues bueno, cambian muchas cosas. Pero bueno, yo entiendo que el colegio pues se ha ido renovando con los años. Estos últimos años ha pegado un salto enorme en todo lo que es, digamos, nuevas tecnologías, por decirlo de algún modo. No sé si ha habido algún momento en el que haya, digamos, dicho, ha cambiado totalmente a partir de este momento. Siempre ha habido, yo cuando como alumno del colegio, el colegio era un colegio solo de niños, ¿no? Evidentemente, pues ahí ya ha habido en los años, creo que fue a principios de los 80 más o menos, cuando pasó a ser un colegio mixto. Supongo que ahí es el primer cambio muy significativo que se produjo en el colegio. A partir de ahí, pues bueno, es difícil decir en un momento dado que haya sucedido así algo especial que lo haya hecho cambiar. Las sucesivas reformas educativas, pues bueno, lo han hecho cambiar. La adaptación a las nuevas tecnologías indudablemente lo ha hecho cambiar. No sé decir que hubiera existido un momento preciso donde decir a partir de aquí ha habido un punto de inflexión. No sé si ha sido un cambio más bien continuo. Ha habido épocas donde pues ese cambio ha podido ser más notorio, y otras en las que, bueno, sería, digamos, una evolución más continua, por decirlo de algún modo. Bueno, pues también de la mano de esa otra pregunta, nos gustaría saber, incluida a nuestra audiencia, ¿qué cambió el CODEMA en ti como persona? ¿Qué cambió? Bueno, no sé. Vamos a ver. Todo lo que haya podido cambiar está en función digamos, del paso de los años. O sea, yo llevo más de 30 años trabajando en el colegio, pues bueno, quizá pues lo que ha hecho ese tiempo es acrecentar mi sentido de pertenencia al colegio. Pero bueno, no sé decir si que ha podido cambiar, con qué aspecto concreto tal ha podido cambiar en mí. Pues básicamente, o sea, lo primero que desde luego tengo claro es eso. Mi sentido de pertenencia al colegio, ese sí que ha crecido exponencialmente o infinitamente. Centrándonos más en su experiencia, ahora queremos centrarnos en su experiencia como profesor. ¿Cómo fue desde el primer día que dio clase hasta el último? ¿Y qué sensaciones tuvo y qué experiencias? Vamos a ver, yo recuerdo, cuando empecé a dar clases, pues bueno, recuerdo que intentabas, digamos, imponer una disciplina que quizá tampoco era
imprescindible en el sentido de que, bueno, siempre estás pensando que nunca puedes perder el control de la clase. Eso es una cosa que yo cuando empecé tenía muy presente, digamos. Luego, pues eso se va suavizando, por decirlo de algún modo. Pero bueno, al principio sí recuerdo como que entraba en la clase, digamos, no sé cómo decirlo, como... Una figura de autoridad. O intentaba imponer una autoridad. Y como que hubo un acercamiento ahí con los alumnos. Sí, no, y además eso se produce rápidamente, o sea, quiero decir, en poco tiempo, pues bueno, se empieza, digamos, a suavizar eso, hay mucha más relación con los alumnos. Ya cuando fui profesor ya eso había cambiado muy significativamente en lo que respecta a mi época de alumno. Y bueno, a partir de ahí, pues, bueno, era algo, o sea, empezó a ser ya una relación como más normalizada, por decirlo de algún modo. Pero sí recuerdo eso, al principio, pues, no sé cómo decirlo, que entraba en clase como un poco en guardia, por decirlo de algún modo. En mis primeras semanas en el colegio entraba en clase como un poco en guardia. No sé si es la expresión más adecuada, pero bueno, la idea es esa. Mantener esa autoridad con los chicos, que no se desvíen mucho. Más o menos por ahí. Sí, algo así. Bueno, pues vale. Y volviendo al tema del profesorado, si te propusieran ahora mismo volver a dar clase durante X tiempo, ¿lo aceptarías? Bueno, vamos a ver. No sé, en el sentido de que, bueno, a mí era algo que me gustaba hacer. Pero bueno, en su día, pues, decidimos que me involucrara en otros temas y dejara de dar clase. Y, bueno, yo lo acepté y no es que cambia significativamente las cosas, en el sentido de que el trabajo es totalmente distinto. Pero bueno, siempre queda ahí algo, y dices tú, oye, pues sí, oye, me gustaría volver a dar clase un año. Pero bueno, eso queda ya un punto instalado en una cosa como un poco más anecdótica. O sea, hoy en día pues no me planteo esa opción, ni luego, pues bueno, también es cierto que no voy a llamarme viejo, pero quiero decir que, bueno, tampoco... acumulando juventud. Bueno, también se puede decir. Y ya que nos dijiste... Quiero decir que también las clases a lo mejor a mí se me han quedado ya lejos, en el sentido de que, bueno, hoy en día pues todo ha cambiado, incluso a la hora de dar clase. Y ya que nos dijiste ese cambio de profesor a parte de recepcionista, ¿puedes explicarnos cómo es eso de ser recepcionista en el CODEMA? Bueno, nada, es un trabajo más del colegio. ¿Qué consiste más o menos? Sí. ¿Haces algo especial en el trabajo o no? No, vamos a ver, hay algunos aspectos de los que me ocupo que, digamos, no son propiamente de la recepción del colegio, pero bueno, no deja de ser un trabajo normal bajo la recepción. Como, bueno, durante toda tu historia supongo que habrás tenido cientos, puede que miles de experiencias incluso reseñables. También yo creo que como recepcionista te tiene que dar cada personaje tremendo, de vez en cuando, uno cada X tiempo. Bueno, pues sí, llegan. A ver los Taylor. Exacto. Una anécdota que te haya marcado, Exacto. es irrepetible. ¿Alguna batallita, algo reseñable que hayas jugado? Bueno, tampoco... Así que creo que me haya dejado ahí
recuerdo en especial, no sabría deciros la verdad. Y como profesor, sí, ¿no? Como profesor. Sí, cualquier vivencia, no sé, Estoy un poco fuera de lo normal. sí. No sé, no sabría deciros la verdad. Sí, cosas excepcionales que me vengan ahora a la memoria. Quizá no ha habido tampoco así cosas tan excepcionales. Bueno, pues muchos en el colegio te tenemos como una muestra viva de la historia del Codema. Y aquí esto ya es completamente fuera de cualquier guión que podamos tener. Una pregunta que se me ocurrió durante la marcha, segunda marcha, la entrevista. ¿Qué guardas como, vamos a decir así, un paquete de historia del Codema? Si tuvieras una máquina del tiempo y pudieras ir al futuro o traer cosas del pasado del Codema, ¿qué sería? Un momento que revivir. Exacto. Vamos a ver, yo, hombre, mis mejores recuerdos van siempre relacionados con las personas. O sea, yo aquí siempre me he sentido muy apoyado, ya desde que empecé a trabajar como profesor hasta hoy en día. Yo creo que esa también es la razón fundamental por la que, bueno, puedo decir que me he sentido a gusto durante todo este tiempo en el colegio. Y bueno, es difícil concretarlo, también es difícil concretarlo en unas personas. O sea, es decir, cada momento ha tenido sus personas. Yo la verdad es que creo que es algo fundamental, ¿no? Tanto en el aspecto y en su día como profesor, como en el aspecto en su día en las oficinas o en la recepción. No hay algo así, yo perdonar, pero pues no tengo así anécdotas, digamos, que pueda decirme me ha dejado huella esto o aquello. Podría decir que hay personas que me han apoyado muchísimo, tanto al principio como a lo largo de los años. Y ahora ya, para finalizar la entrevista, ¿tendrías algún consejo para futuras generaciones, tanto alumnos o profesores? Así en vistas de que el colegio va a hacer dentro de relativamente poco su centenario, pues eso, estamos haciendo esta pregunta a todos los que pasan por esta mesa y nos gustaría saber qué consejo le darías a las nuevas generaciones. Un mensaje para la posteridad. Hombre, consejos, yo más bien... ¿O recomendaciones? ¿No? Yo diría deseos de que, el colegio va a seguir creciendo y evolucionando, eso lo tengo muy claro. Es un colegio muy asentado, es un colegio, yo diría, muy prestigioso en la ciudad, y estoy seguro de que lo va a seguir siendo. Y eso, pues bueno, aparte de profesionalidad de las personas que lo llevan a cabo en el día a día, pues mi deseo siempre sería que haya siempre la mayor identificación posible con el colegio. Creo que eso, a partir de ahí, todo iría bien, por decir de algún modo. O todo irá bien, evidentemente. Estoy seguro de que va a ser así. De que... Digamos, así como mantener esa identidad correcta. Sí. Estos años que son años de lemas, pues bueno, la verdad es que son muy oportunos y atinados, por decirlo de algún modo. Y bueno, y van siempre encaminados un poco, todos llevan ese mensaje dentro, de un modo u otro. Pues muchas gracias por su
su tiempo. Bueno, Esto nada. ha sido Charlas Claretianas y estamos muy contentos de haber podido tener esta entrevista con usted, contigo. Y nada, esta es tu casa, ya lo sabes, y esperamos que puedas, siempre que quieras venir a tener charla con nosotros, cualquier cosa. Y esto ha sido todo por hoy. Este ha sido Fernando Cameja y